em, los temas importantes en el debate político. Es muy difícil de encontrar funcionarios que hagan bien su trabajo y que además tengan un reconocimiento bastante transversal. Entre paréntesis, ya le pido al invitado que se ponga los auriculares porque acopla con no sé qué, o puede acoplar. Y por eso yo tenía muchas ganas de conocer, porque no lo conozco, y de invitarlo aquí a Juan Ignacio Maquieira. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, bienvenido. Él es director ejecutivo de Techo, que ahora nos vas a contar de qué se trata, qué es, pero fue funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, teniendo, bueno, una labor muy destacada, a mi juicio, creo que el de mucha otra gente, en la urbanización de lo que llamamos las villas, de los barrios populares. Muchos de ellos, o sea, se pueden ver. No es que es un proyecto que quedó en una carpeta, alguien que se lo contó. Y me parece que está muy ausente esa discusión de la política actual, ¿no? Se habla de las listas, hablamos mil veces, de los cierres, de las alianzas, de que si el PRO está muerto, si el peronismo también. Y de los temas no se habla. ¿Por dónde empezar? Tema de barrios populares. Empezá por tu gestión en la ciudad, porque de cuántos barrios o cuántas viviendas pudieron urbanizar, porque además abrieron calles. ¿Cómo fue todo ese laburo? Bueno, primero gracias ahí por la intro también. Efectivamente a mí me tocó el orgullo de ser presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2016 y el 2021. Y fueron 5 años en los cuales pudimos avanzar en la integración de los barrios populares, de lo que se conoce como villas en la Ciudad de Buenos Aires, con procesos bien transformadores. Fraga, por ejemplo, que es en el barrio de Chacarita, en el playón de Chacarita, donde se abrieron calles, se creó un centro de salud, se abrió un centro comunitario, hay un parque donde antes no había, hay una cancha de fútbol donde antes no había, hay mucho más espacio verde. Y todo eso para los vecinos del barrio popular propiamente dicho y también para los vecinos de Chacarita. Nosotros trabajamos también muy fuerte en la Villa 20, que es en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, un barrio que tiene 27.000 personas y se hizo una transformación fenomenal ahí con la construcción de más de 1.600 viviendas, apertura de calles, escuela, hospital, muy cerquita de ahí también. Trabajamos en el barrio Olímpico también, es el primer caso en la historia en el cual una villa olímpica se prevende. O sea, los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires sabían, antes de que sucedieran los Juegos Olímpicos de la Juventud, que esas viviendas eran para la clase media de la Ciudad de Buenos Aires y además para vecinos de la Villa 20. Sabes que en el barrio Olímpico hay 1.000 departamentos, 1.050 departamentos más o menos. El 20% de esos están orientados a vecinos del barrio 20, el 80% a vecinos de clases medias. Mira, además que quedó muy lindo. El que no conoce, viste que Buenos Aires, aparte donde no van el resto de los porteños, yo digo que los porteños no conocen Buenos Aires, la mayoría de las veces. Es una provocación. Pero ese barrio es muy lindo y tiene además las perspectivas de la torre que quedó del Parque de la Ciudad. Es un el sur de la ciudad para mí es uno de los lugares más extraordinarios de la Argentina. Yo soy un enamorado de Buenos Aires, soy de La Pampa. Me siento en muchos sentidos de mi vida pampeano todavía, pero esta ciudad me enamoró, me conquistó, me cagó a palo también cuando me vine a estudiar. Pero en particular una de las cosas que a mí me apasionó de Buenos Aires es el sur de la ciudad. El sur tiene una paisajística, por supuesto, su gente, una potencia, una oferta cultural. También hay un montón de espacios culturales en el sur que nadie conoce y que son extraordinarios también. Siempre el camino, digo, ¿cuántos barrios populares hay o villas en toda la Argentina? Argentina tiene más de 6.450 barrios populares. Algunos son muy, muy chicos, otros son muy, muy grandes. En esos barrios viven aproximadamente 1 millón de familias, lo cual da más o menos 5 millones de personas. Ese millón de familias, ese 5 millones de personas, yo siempre uso la comparación, ¿se acuerdan cuando salimos campeones del mundo y salieron 5 millones de personas a festejar en la calle? Bueno, toda esa gente, si uno la juntara, es la gente que vive en barrios populares. Barrios en los cuales el 60% de los vecinos no tiene acceso a la red eléctrica. O sea, 6 de cada 10, cuando enchufan algo en sus casas, no saben muy bien qué va a pasar y tienen riesgo de cualquier tipo de cosas. El 90% no tiene cloaca, casi el 80% no está conectado al agua corriente,
O sea, que cuando van y abren la canilla sale agua, pero no están del todo seguros si es agua potable, Claro. si no es agua potable y de dónde viene ese agua, y no siempre hay agua. Bueno, a mí me gusta usar como comparación o traer a la imagen, porque lamentablemente en Argentina, con el tema de barrios populares, villa, se ha construido mucho un imaginario bastante negativo, si se quiere. Ujú. El villero, el que no quiere laburar, el planero, etcétera, etcétera. El que tomaron la tierra, entonces ¿por qué le damos derecho a los que tomaron la tierra? Hay toda una cosa ahí muy, muy fuerte, que yo creo que es muy discutible, pero asumamos que hubiera mucho de eso, cosa que en general no es así. Pero yo lo que le propongo a la gente que por ahí le cuesta un poco más y dice, che, no, planero, villero, no. Dentro de esos 5 millones de personas, más o menos la mitad son niños y niñas. Entonces, cuando uno habla del drama del hábitat en Argentina, de los barrios populares, habla de que hay más de 2 millones de chicos que cuando su mamá o su papá deja algo mal enchufado, tienen alto riesgo de que se queden ahí pegados. Que si tienen 12 años, cada vez que llueve mucho, no pueden ir a la escuela porque o se les empapó toda la casa o no tienen tampoco la infraestructura para llegar a la escuela. Y justamente nosotros creemos desde Techo, además en particular, que la libertad, que hoy está muy en boga como valor, es un valor efectivamente muy importante. No hay manera de realizarse en la vida si uno no es libre. Pero tampoco hay libertad si cuando llueve no podés ir a la escuela, si cuando hace frío te enfermas más, si no tenés manera de cuidarte y resguardarte, o de tener una dirección en tu casa para poder poner el currículum para salir a buscar laburo. Entonces, para que realmente haya meritocracia, para que realmente haya libertad, es necesario que las 5 millones de personas que viven en barrios populares tengan acceso al agua, acceso a la cloaca, acceso a poder calefaccionar de manera razonable su hogar, acceso a la electricidad y una infraestructura que les permita ir a la escuela, ir al hospital, ir a trabajar. Eso hoy para 5 millones de personas no está en la Argentina, y un poco lo que empujamos desde Techo y desde muchas otras organizaciones es que ese tema vuelva a estar en agenda, porque como bien decías al principio, durante mucho tiempo en Argentina no hubo respuesta para estos temas, pero habíamos logrado en los últimos años, desde distintos sectores, desde distintas organizaciones, que el tema estuviera en agenda. Hace un par de años que salió de agenda, pero no solamente de la agenda del gobierno, salió de la agenda. Claro, Sí, sí, Está sí, de la hablando del oposición No se también. No es un habla. tema electoral, por ejemplo. No, ni se habla ni en los medios y por supuesto mucho menos la gente, el público. Digamos, cuando por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, vos me contarás si hay otro caso también, es bien palpable, se ve bien, o sea, hay una cosa virtuosa Sí. que para mostrar en ese sentido. Yo sé, estamos con Juan Maquieira, director de Techo y exfuncionario del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires, que sé que venís estudiando el tema y bueno, y tratando el tema. ¿Es posible? Porque me imagino que mientras hablamos siguen creciendo, ¿no? Los barrios populares. O sea, cada vez vive más gente ahí. No es que algo que está parado, que está detenido. O sea, es algo dinámico. ¿Es posible encarar, si alguien dijera tomar la decisión política de decir, miren, vamos a urbanizar todos los barrios populares de la Argentina? Absolutamente sí. Argentina, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, tiene identificados los barrios y más del 80% de las personas que viven en los barrios tienen un certificado de vivienda que le dio el gobierno nacional en una política de Estado, ley votada durante el gobierno del presidente Macri, la Ley de Integración Nacional y el Registro Nacional de Barrios Populares, por todo el Congreso, o sea, unánime en diputados y todo menos una senadora en el Senado, potenciada por el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que le dieron fondos y trabajaron con aspectos para mejorar, pero que invirtieron en eso, y con amplio apoyo de toda la clase política hasta el momento actual, que hoy se encuentra virtualmente desfinanciada, aunque el gobierno tampoco es que ha dicho voy en contra de todo esto. Dentro del gobierno nacional hay gente que está a favor y gente que está en contra. Pero en cualquier caso, como sabemos cuántos son y como sabemos el tipo de obra que hay que hacer, de hecho sabemos cuánto sale urbanizar todos los barrios de la Argentina. O sea, la integración social urbana, llevar agua, cloaca, electricidad y infraestructura comunitaria, asfalto y demás, abrir calles, sale entre 20 y 25 mil millones de dólares. Los que mandó el Fondo Monetario. Bueno, es lo que Claro, mandó el ¿no Fondo era para eso que lo Monetario. mandó? No era para eso. Es lo que salía en algún momento en la Argentina un año de la subsidio a tarifas, también para que entendamos Ah, a ¿sí? qué le Claro, pusimos claro, la claro. prioridad como sociedad. Mira. Digo, es un número que hoy lo dice uno y suena grande, que por supuesto ni este ni ningún gobierno puede resolver en un año, pero que sí se puede plantear con voluntad política
que en una década deje de haber personas que estén viviendo sin los servicios, sí, definitivamente se puede plantear. Ahora, tiene que ser una prioridad bien al centro, bien política y bien de fondo, lo cual es desafiante, fundamentalmente porque no es un tema principal de agenda, porque en general los temas principales de agenda corren por otro lado, y porque sí es un tema difícil, es un tema desafiante, en términos de gestión propiamente dicha, en términos de inversión, o sea, hay que invertir, no es que es algo barato, en términos políticos también, porque hay comunidades que están hace mucho tiempo ahí, porque hay personas que critican que esto suceda, y nosotros creemos que es muy importante no enojarse con el que se enoja con... Yo cuando digo, pensemos en los chicos, no lo digo porque estoy enojado con quien critica a un barrio popular. Es verdad que hay una situación ahí que es compleja de abordar. Si hay una familia que tomó un terreno y ese terreno no era suyo y demás, pero se asentaron, bueno, está el derecho de la familia, por un lado, a tener algún lado donde vivir porque estaba viviendo en la calle. También está el derecho del privado que era dueño de ese terreno, si efectivamente lo era, como en algunos casos sí sucede. Ese debate es válido. Nosotros no decimos, no hay debate, no. Pero es un debate que tenemos que dar. Y que muchas veces la política, como era difícil, no lo da, claro. Los principales temas no los aborda. Juan, y te quería preguntar esto porque hablabas justo de la gestión política. También es gestión política entrar al barrio y proponer, ¿no? Que debe ser también conflictivo a veces. Hay organizaciones, hay que saber hacerlo, ¿no? Implica un montón de laburo que no es tan sencillo como voy y abro calles. No, ahí hay, si querés, dos experiencias que son muy buenas. Una, la de Techo, propiamente dicho. Hoy Techo trabaja en todas las regiones de la Argentina. Hay 11 provincias donde Techo tiene una oficina con equipo permanente y hay más de 80 comunidades, más de 80 barrios de la Argentina donde estamos trabajando. Techo, perdón, ¿es una fundación, una ONG? Techo es una asociación de la sociedad civil, lo que comúnmente se conoce como ONG, que hace 20 años está trabajando en Argentina, que moviliza jóvenes, digamos, chicos y chicas de todo el país para construir viviendas y para fortalecer las comunidades de los barrios populares. De hecho, no viene a decirle a los vecinos lo que hay que hacer, sino que los integra en la propia decisión de qué hay que hacer y cómo trabajar. Lo que estaba por contar es que Techo lo que hace es, llega al barrio, arma una mesa de trabajo con los vecinos, o sea, convoca, dicen, vamos a estar trabajando en este barrio. ¿Quién se quiere sumar? Se suman los vecinos, se suman los referentes, viene quien quiere. Con esos vecinos se hace un diagnóstico del barrio y se dice si queremos poner prioridad a la vivienda, si queremos poner prioridad a construir una plaza, si queremos poner prioridad a reclamarle al intendente que venga tal cosa que no está. En base a eso se define la línea de acción. Si se define la línea de acción de construir viviendas, nosotros recaudamos los fondos para poder hacer esas viviendas. Definimos con la familia los criterios de adjudicación de las viviendas, a quién le toca la vivienda, a quién no. Y ese proceso participativo, además de que genera que sea sustentable la solución, porque después no es que se critica, ¿por qué le diste a cuál? ¿Por qué le diste a tal? Sino porque los vecinos fueron parte. Genera también un fortalecimiento de las capacidades de los propios vecinos y ni te digo de los pibes que vienen a construir. Claro. Techo te propone, si vos tenés 17, 18 años, una de las pocas experiencias en la cual, después de venir 2 veces, podés liderar gente. Si vos estás estudiando una carrera y tenés ganas de hacer, no sé, administración de empresas y liderar tu empresa, ¿sabés lo que te falta para llegar a liderar gente? Si sos hijo de vecino, ¿no? Ya arrancaste la carrera hoy. Arrancá con los ladrillos. Bueno, tenés que empezar. Bueno, si en Techo venía a construir 2 veces, a la tercera vez te damos una cuadrilla. Y tenés 10 personas que vos tenés que liderar para construir una casa. Esa experiencia que fortalece las capacidades comunitarias y fortalece a los propios jóvenes, yo creo que es una de las cosas que a Argentina le falta hoy. La experiencia de Techo es una experiencia de encontrar a los distintos. A Techo van pibes que votaban a Milei, pibes que votan a Cristina, pibes que la política no le importa un carajo, gente con más plata, gente con menos plata. Todos esos vienen y se juntan a hacer algo que además arranca y termina. Hay mucha experiencia de militancia que es declamativa. No. Acá en Techo vos venís el viernes. Claro, y hay objetivos. Cuando vos te vas el domingo, trabajaste y hay una familia que dejó de vivir en el barro. Porque lo que Techo hace es una solución que no es definitiva, que es provisoria, pero que le permite a la familia salir del barro. O sea, antes de que pase Techo, estaban durmiendo en el piso. Y no lo digo como metáfora. Sí, no, porque a veces claro. parece que literal. es metáfora. O sea, en Argentina hay decenas, si no cientos de miles de personas, porque no son los 5 millones que dijimos los que viven en la Tierra. De eso hay un porcentaje que vive en la Tierra, que duerme en la Tierra, pero duermen en la Tierra. Sí, claro. Tienen agujeros así de grandes en el techo de sus casas. Entonces la transformación es fenomenal para el pibe que fue a construir también. Porque conoce una realidad que no conocía y porque además tiene la experiencia del hacer, que muchas veces falta. Y del hacer y con un resultado tan concreto, tan virtuoso. ¿Y ahí qué pasa con la articulación con los lugares? Quiero decir,
municipios, gobernaciones. No quiero preguntar al gobierno nacional, porque el gobierno nacional dice que no tiene que hacerlo esto el Estado, tiene que... Aunque dijiste algo de que hay como una discusión dentro del gobierno nacional que me parece interesante. Pero ahí, ¿cómo está esa articulación que se puede hacer con cada municipio? Que sabemos que cada municipio es muy complicado. De hecho, tiene oficinas en 11 provincias en las cuales articula con la gobernación y con los intendentes cuando hay voluntad de articular. Cuando no hay voluntad de articular, nosotros vamos igual a los barrios y construimos con los vecinos. Hay algunos lugares del conurbano donde laburamos muy bien con los intendentes, hay otros lugares donde son bastante indiferentes a lo que hacemos, pero lo hacemos igual. Pero tenemos muchos casos, y a mí siempre me gusta contarlo, porque también hay una mirada de la política como si toda la política argentina fuera desastrosa, calamitosa, corrupta, etcétera, y fracasada, ¿no? Yo creo que la parte fracasada por ahí sí se le puede aplicar a los gobiernos nacionales en general, porque Argentina es el único país de Latinoamérica que comparado contra sí mismo en la década del 70 está peor con Venezuela. Somos los únicos dos. Todos los otros, donde estaban, han mejorado un poco. Nosotros estamos peor. Entonces, ahí sí hay una crítica válida. Pero cuando vos vas a las provincias y vas a los municipios, hay muchos gobernadores, gobernadoras y muchos intendentes e intendentas que están haciendo muy buen trabajo y con los cuales nosotros trabajamos y trabajamos muy bien. Y no es patrimonio de un solo partido. Nosotros hemos trabajado bien con intendentes del peronismo o incluso cercanos al kirchnerismo, como hemos trabajado muy bien con intendentes del PRO, del ala dura del PRO. Y lo pongo en el extremo porque me parece que está bueno ver también. Parte de lo que tenemos que romper en esta Argentina es que si estás cerca del kirchnerismo sos malo porque estás cerca, y si estás cerca del PRO sos malo porque estás cerca, o de Milei, o lo que quieran. Lo que queremos decir nosotros es, hay mucha gente laburando y haciendo las cosas bien de los distintos lados de la política. Otra que no, y con esa gente no trabajamos, pero con los que están dispuestos y trabajan bien, nosotros hemos trabajado muy bien, y cuando articulamos con los intendentes, por supuesto, es mucho más potente, porque nosotros llegamos con la vivienda, el intendente llega con el asfalto o con la luminaria, y eso es mucho más transformador. Y es además multiplicador, sí. ¿Qué pasa en este año y medio desde que asume Milei y dice, acá nosotros no nos tenemos que meter, cada uno tiene que arreglar como puede, y no es competencia del Estado ni de una cuestión de organización de la comunidad lo que le pasa a cada uno, que es un poco el discurso predominante hoy. Nosotros, desde Techo, creemos que, como decía el Papa Francisco, nadie se salva solo y tenemos que trabajar los distintos actores de la comunidad para solucionar este problema. Sí creemos que no es solamente prerrogativa del Estado y que no tiene que venir el Estado a regalarle cosas a la gente para que... Ese cuento, digamos, nosotros no estamos ahí. Sí estamos diciendo, para poder integrar los más de 6.000 barrios populares que hay en la Argentina, tiene que haber una inversión y un liderazgo del Estado, sin duda, y un acompañamiento, una inversión también de la sociedad civil, de los propios vecinos y del sector privado también, que tenemos que generar las condiciones para que pueda llegar a estos barrios. No nos gusta a nosotros tampoco la demonización del sector privado como si no hubiera valor ahí. No, los procesos de integración, de hecho, que funcionan en el mundo, son los procesos en los cuales las empresas van a los barrios, venden servicios ahí, contratan vecinos ahí. Nosotros estamos a favor de esa construcción conjunta que necesita el rol del Estado. Lo que ha pasado en los últimos 2 años es que el Fondo de Integración Social y Urbana, que era el fideicomiso que fondeaba toda la política de integración, hoy está desfinanciado prácticamente. Digo, hay algunas obras que se continuaron, pero es muy, muy, muy minoritario comparado con el nivel de inversión que venía habiendo. Y en ese sentido nosotros creemos que es clave que esa decisión se revea, y si el gobierno cree que un fideicomiso no es la manera para financiar la política de integración social urbana y tiene otras propuestas y maneras de hacerlo, nosotros vamos a ser los primeros en la mesa para sentarnos a conversar eso, pero lo que no puede pasar es que no haya ningún tipo de inversión, porque lo que le estamos diciendo es a esos 2 millones de niños y niñas que están viviendo en estos barrios, ¿sabes qué? Para vos no hay plata. Y no había plata tampoco del todo durante 30 años en la Argentina, y después un poquito, pero ahora ya no hay más. O sea, es muy cruel decirle a un nene, a una nena, vos no vas a tener la oportunidad de abrir la canilla que salga agua, de prender la luz. Hoy querés llamar a AISA para hacer algo y articular algo, es imposible. Sí. Por ejemplo, vos querés llevar agua a cloaca, tenés que hablar con AISA, Y por además ejemplo. que, como siempre, el tema de la infancia. La infancia pasa rápido. Sí, claro. O sea, es ahora. Vos decís hace 30 años, no le puedes decir al nene. Ese nene tiene 30 años hoy, si sobrevivió. Entonces, sí, claro. llegaste tarde ya, y por ahí estamos llegando tarde ahora. ¿Estás alejado de la actividad político-partidaria, Juan, ahora o no? Hoy de la actividad partidaria sí. De hecho, al ser asociación civil, trabaja y promueve el interés de los jóvenes en la política, pero no lo hace desde apoyar una u otra postura partidaria, con lo cual hoy yo no estoy vinculado a ningún partido.
¿Tenés relación con Larreta? Porque, bueno, tu obra se vio sobre todo en el gobierno de Larreta, ¿no? Por eso te lo pregunto. Sí, tengo relación con Horacio Rodríguez Larreta, como también tengo relación con gente del peronismo, del kirchnerismo, De todos lados. del gobierno nacional también, porque creemos que hay que vincularse con el gobierno de Milei también desde Techo, con lo cual, de hecho, mi rol implica desarrollar una serie de vínculos. Claro. Por supuesto, por mi historia, la persona con las cuales tengo más trabajo o cercanía y otras con las que menos. No, digo, por ahí en algún momento se comieron el garrón. Viste que Larreta dijo que cuando se postuló hace, qué sé yo, 3 años, todos dábamos por hecho que Larreta era presidente. Sí, claro. Sobre todo él daba por hecho. Sí. Pero no solo él. No es que No se solo com- él, No, no solo solo él. Bueno, las interpretaciones de por qué no, parece que tuvo enemigos adentro más poderosos que cualquier otro. Pero más allá de eso, yo me imagino, decime si no es así, que en algún momento te habrá dicho: che, Juan, si soy presidente, vos tenés que estar con el tema vivienda. No lo había hablado en esos términos cuando Horacio estaba de campaña. Yo, de hecho, estaba viviendo Cuando yo terminé la gestión en el IBC, me fui a trabajar a armar una escuela política que quería lanzar el Papa Francisco y que se lanzó. Se llamó Escuela Sí. Política Fratelli Tutti. Claro. Entonces, cuando se dieron todas estas conversaciones, yo estaba viviendo afuera todavía. Y cuando volví ya asumí el rol en Techo, con lo cual no llegué a esa conversación, llegaste. pero por supuesto sí, yo había trabajado mucho tiempo con él, tenía un vínculo, lo sigo teniendo, me parece es una persona a la cual yo quiero mucho, respeto mucho, con la cual trabajé muchísimo y la cual a mí personalmente y en términos políticos también acompañó y apoyó mucho la integración social urbana en los barrios cuando, salvo en algunas organizaciones sociales y en los vecinos de los barrios, no estaba como tema principal en la agenda de absolutamente nadie. Y en la ciudad de Buenos Aires no le había puesto prioridad ni el gobierno de su mismo partido, ni los gobiernos peronistas, progresistas, ni radicales previamente. O sea, la primera vez que se puso en términos de la ciudad el tema al centro fue en su gestión. De la misma manera que después, en la presidencia de Macri, fue la primera vez que se definió identificar a todos los vecinos del barrio popular y hacer el relevamiento. Y en la presidencia, la última presidencia del peronismo, se decidió fondear eso y poner la inversión. Y no lo digo para decir un poquito algo bueno de todos, pero me parece que hay que ser fiel a qué es lo que realmente pasó en términos de integración social Perfecto. y urbana. ¿Y Y, qué hay te cosas que pasa se han hecho hoy? buenas Sí. en distintos lugares y también hay gobiernos provinciales que han trabajado muy bien estas cosas y que han hecho procesos de integración realmente destacados. Laburaste muchísimo, pusiste el cuerpo, pusiste energía, años en el PRO, en las gestiones del PRO. ¿Qué te pasa cuando ves al PRO hoy con esto, entregando casi la ciudad de Buenos Aires al Violeta, desmembrado? Digo, porque fue un tipo que laburaste mucho en el PRO. Yo, de hecho, al momento de salir del ya hace muchos años que no estoy en el PRO, Sí, si se sí, quiere, bueno, porque pero- me tocó salir incluso hace muchos años y no estoy afiliado y como decía recién, no apoyo hoy públicamente ningún partido en particular por el rol que tengo y porque creo en construir desde este rol de esta manera. Sí creo que, y esta es mi opinión absolutamente personal, no institucional, hay una búsqueda que tuvo inicialmente el PRO, que era de construir una política mucho más de abajo para arriba, que era de poner el foco en el hacer por sobre el decir, en la concreción, en lo real, en la transformación, y que era de unir a los argentinos, no de confrontar. Y de hecho, durante muchísimos años, esa fue la mirada, la postura y la manera en la cual incluso hizo política el PRO, en esta misma ciudad de Buenos Aires, hasta poniendo en valor lo público muchas veces. Toda esa esencia también convivía con otras miradas, mucho más confrontativas, anti-kirchneristas, digamos, de una política que a mí no me... Y hoy por hoy para mí muy del relato también, de otro tipo de relato, pero de relato. Con lo cual hay algo de esa esencia que para mí se perdió. Con independencia del en qué está ahora exactamente y lo cierre realista, para mí había algo de la esencia inicial, que era el hacer por sobre el decir, que era unir en vez de dividir, y que era renovar, refrescar, traer gente más de abajo para arriba, que si vos pasás ese tamiz por lo que está pasando hoy, y en las tres cosas están muy lejos de esa esencia, o por una esencia que reconocí yo cuando decidí militar ahí, y por lo tanto a mí hoy no me convocan y me parece que le sume valor a la discusión política esa manera de liderar el partido que hay hoy. Juan Ignacio Maquieira, gracias Juan por haber venido. Ojalá tengamos una Argentina en la que se pueda convocar
a las personas que saben de los temas, ¿no? Y que puedan aportar a quien tenga, por supuesto, una voluntad política de cambiar las cosas, porque si no, sin eso no pasa nada. Cuesta alrededor de 25 mil millones de dólares. Se puede hacer. Hay algunos otros que dicen, yo lo escucho, por ejemplo, con este tema, Juan Grabois, en otro, quizás con otra mirada, pero también tiene una postura de que se puede hacer. Casualmente los dos citan al Papa Francisco, que estaba con este tema como... Migliori había trabajado también mucho. También, ¿no? Con Sí, María sí. trabajamos juntos, por eso. tanto en Sí. el Instituto de Vivienda como en el Ministerio de Desarrollo Humano también. Y trabajando mucho ahí, María, para hacer algo que no se hacía en política social, que es integrando al sector privado también. En casi todo el proceso de integración que nos tocó liderar, el sector privado era parte de ese mismo proceso. Y está lleno de empresarios muy buenos, muy capaces, muy competitivos, muy productivos, que están para sumar a estos procesos y se los invita. Y creo que María es la gran referente argentina de unir política social con sector privado para que también la política social sea sustentable, porque no alcanza si solamente invierte el Estado, si no hay sustentabilidad Claro. en esa Hace unos años se enojaba conmigo porque yo le decía, vos no pareces del PRO, le decía. Entonces se Claro, enojaba conmigo. es que todo el tiempo se lo deben decir. ¿Viste? También uno Hace años carga con atrás. algunos prejuicios. Bueno, Juan Ignacio Maquieira, gracias, Juan. Muchas gracias. Director ejecutivo de Techo. Los que quieran poner el lomo, ponele. Alguien que quiere elaborar, un pibe, ¿qué hace? Entran en Techo-Argentina, ahí pueden venir a construir cuando quieran, y si no se pueden hacer socios también, donando lo que quieran por mes. Techo se financia en gran parte de donaciones de personas que, si pueden 2.000 pesos por mes, 3.000 pesos por mes, van donando todos los meses y con eso hacemos la transformación que hacemos. Así que no dejen de anotarse ahí. Gracias, Juan. Juan Maquieira pasó porque importa. Llegan las noticias, Splendid. Splendid, AM